Entonces, buenos días, chicos. Entonces comenzamos con la clase de sociales. Vamos a trabajar lo que es el día de hoy, Revolución Francesa. Para trabajar Revolución Francesa les voy a pedir a todos que se dirijan en la plataforma, descarguen el aplicativo correspondiente. Para descargar el aplicativo, ahí dice Revolución, lo descargan, es un archivo en Word y es el día de hoy que vamos a trabajar este archivo. La idea es trabajarlo durante las 2 horas, yo les voy a ayudar a desarrollar una parte, la otra parte si ustedes la complementan. Al finalizar, pues la jornada académica que es a las 5 de la tarde, la idea es que ustedes tengan ya realizado todo el aplicativo y lo puedan subir a la plataforma. ¿Listo? Lo van a subir en formato de PDF para podérselo revisar. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a ver qué comprendieron, qué encontraron de novedoso, de interesante en el documental que ustedes vieron la semana antepasada, hace 15 días, sobre Revolución Francesa. Bueno, ¿cuándo comienza y por qué estalla la Revolución Francesa? ¿Quién me puede decir? Profe, ¿puedo hablar? Sí, claro. Que yo recuerde, pasó porque, o sea, ya tenía antecedentes, por decirlo así, por lo del el mal manejo del rey, de su pueblo, por la hambruna, pero detonó cuando, al hacerse no me acuerdo cómo se llamaba, el parlamento, creo, o sea, al hablar, sí, al hacer a los estados generales, a convocar a los estados generales. Después de hacer la primera reunión de los estados generales, les cerraron la puerta. Entonces ellos sabían, a este punto ya sabían que estaban haciéndoles un complot para que ellos no pudieran tener la representación que se merecían. Entonces se fueron al patio de pelota, le llaman, y allá juraron, con una especie de saludo tipo romanos, que no se iban a dejar de reunir hasta que les abrieran las puertas y pudieran tener sus derechos. Sí. Bueno, nos damos cuenta que el contexto... Dale, tranquila. Bueno, yo entendí que esto comenzó desde que se murió Luis XV y el hijo tomó el mando de Francia. Sí. Y ahí dice que un joven estudiante de Derecho pues empieza a inculcarle a la gente pensamientos en los cuales les decía que tenían que desconfiar de todo lo conocido y pues que tenían que averiguarlo por ellos mismos. Bueno. Que es como la época de la Ilustración, me parece. Sí. Y bueno, a la gente empieza a desconfiar y Luis XVI empieza a fallar y empieza a hacer como las... Cata, Daniela. La economía Tampoco para toda la gente quería. Y a la gente le parece solo los de la realeza pudieran comer en abundancia. Bueno, entonces, vamos a mirar el contexto en el cual se desarrolla la Revolución Francesa. Bueno, para empezar el contexto de la Revolución Francesa tenemos que mirar el antecedente para que esto se desatara. El primer antecedente que nosotros debemos tener es que a pesar de que ya había caído un sistema feudalista generalizado, ¿cierto? A través de la peste bubónica, la peste negra o la fiebre amarilla, ya se había reinvertido, digamos, recreado otro sistema a través de el mercantilismo, ¿cierto? A través de los bancarios, ya no habían tantas monarquías, había un tipo de monarquía un poquito más parlamentaria, más constitucional, pero en Francia en ese momento todavía existía un sistema feudalista. Ese sistema feudalista está basada en solamente los tributos al rey. Empieza una crisis en el pleno siglo XVII, ¿cierto? En 1600 empieza la crisis, empieza con el buen Luis, o sea, su antecesor, que es el buen Luis XIV, lo hereda su bisnieto, que es el buen Luis XV, y por último desata esa crisis con el buen Luis XVI, ¿no? Que es el que va a llevar todas las consecuencias de esa crisis económica que ellos tenían siglos pasados, años anteriores, y que no es capaz de soportar
su estructura tanto económica, política o social. Bueno, sabemos que también uno de los antecedentes importantes es que la falta de carácter, una parte es la falta de carácter que tiene este rey, porque prácticamente él no maneja el poder, quien maneja el poder son la nobleza, ¿cierto? Y esta nobleza lo que hace más adelante es acaparar y acaparar y acaparar cargos en la burocracia, ser ministros, ganar más impuestos, más tributos, ¿cierto? Y empezar a manejar el gobierno entre ellos, entre la nobleza, manejarla a su acomodo, sin prestarle atención al mismo rey, porque el rey era falto de liderazgo. Bueno, vamos a mirarlo más en detalle, vamos a hacer una lectura y vamos socializando lo que vimos tanto en el video como las ideas que nos quedaron de esa lectura, ¿listo? Entonces voy con ustedes a compartirle mi pantalla, esa es la guía que ustedes descargaron en este momento desde la plataforma para poder trabajar. Entonces, me regalan un momentico mientras que les comparto pantalla. Acá. Bueno, en este momento ustedes están viendo la guía. Espérenme que cargue, listo. Están viendo la guía. La guía, como les venía diciendo, para los chicos que se conectaron, perdón, para los chicos que se conectaron a último momento, entonces es la guía que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Ah, perdón. Es la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a trabajar y les voy a ayudar a ustedes con los primeros puntos. La idea es que si hay dudas, inquietudes, preguntas, las podamos solucionar entre todos. Bueno, la guía dice Revolución Francesa. Vamos a hacer una lectura y vamos explicando parte por parte, ¿bueno? Entonces dice, la Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa. ¿Por qué podemos decir que es un cambio político más importante en Europa? ¿Qué hace que esta Revolución Francesa marque la historia de la humanidad y hoy en día nosotros tengamos que estudiarla? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, como no veo que están tímidos el día de hoy, entonces miramos. Entonces decimos que la Revolución Francesa fue el cambio político. Ojo, un sistema de gobierno totalmente diferente. En la historia, nunca el pueblo en sí, en la Edad Media o Edad Moderna, que ya se empieza a desarrollar, nunca el pueblo había podido tener la oportunidad para poder ¿qué? Tener el poder. ¿Y qué hace el pueblo? Empieza a obtener el poder, ¿cierto? A través de unos ideales de libertad, de igualdad, ¿cierto? Donde el pueblo ve que son sacados de dinero, que son los famosos impuestos que van cobrando año tras año, reforma tras reforma, y este pueblo no aguanta más. Se da cuenta que no tiene un líder, una persona que represente los ideales del pueblo, sino solamente tiene una persona que los está explotando. Entonces, cuando hacen toda esta revuelta y el pueblo toma el poder, se dice que es la primera vez en la historia que un pueblo hace sentir su poder frente a uno de sus gobernantes, ¿cierto? Porque sabemos que la muerte de Luis XVI y su esposa María Antonieta fue decapitados en la guillotina, ¿cierto? Entonces, por eso queda en la historia marcado ese proceso revolucionario, porque es el pueblo por fin que toma conciencia de que es el que aporta, el que hace que un gobierno, un Estado funcione. Entonces, es un ejemplo para las demás monarquías, es un ejemplo trascendental para las próximas revoluciones que van a haber en la historia del mundo, ¿no? Dice, a finales del siglo XVIII, entonces cuando estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de los años de 1700, especialmente en 1789. Ojo, no solamente fue importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países. ¿Cuáles otros países? Sabemos que cuando vimos el video y el documental decía que muchos de los países, cuando se enteraron que había una revolución francesa, lo que hicieron fue cerrarles las fronteras y no prestarle auxilio a su esposa ni a sus hijos del buen Luis XVI. ¿Por qué? Porque tenían miedo
que esta circunstancia se replicara en las demás monarquías. Un ejemplo de ello era la monarquía de España y otra de Alemania. Pero esto va a servir más adelante para que se desarrolle otra de las revoluciones más importantes en el contexto de la humanidad, que va a ser la revolución industrial, donde los obreros se revolucionan contra sus jefes reclamando sus derechos, ¿cierto? Entonces va a ser como ese ejemplo, esa réplica de esos pueblos. Bueno, donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor. Entonces, no digamos que ese régimen del buen Luis XVI, a pesar de que era falto de carácter, ¿cierto? Era un régimen débil. Era débil en parte de él, pero quien verdaderamente aplicaba las normas era lo que conocemos como la nobleza, el ministerio. Entonces, si usted no pagaba los impuestos, a usted le tenían que castigar, a usted lo tenían que castigar. ¿Y a dónde lo llevaban? A una cárcel que fue incendiada. ¿Cómo se llamaba esa cárcel? La Bastilla. Sí, la cárcel de la Bastilla, que fue como ese símbolo de revolución, ¿cierto? No queremos un pueblo opresor, no queremos que nos saquen impuestos, vamos a tomar nuestro liderazgo y vamos a quemar ese símbolo. Entonces van a quemar el símbolo donde los encerraban en las mazmorras, los esclavizaban y demás, y van a quemar ese símbolo opresor y anacrónico que va a ser la cárcel de la Bastilla. Bueno, esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, recordemos que era pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegiados de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Entonces, oprimido, pobre. Oprimido porque siempre los castigaban si no cumplían con los requisitos del rey o de la nobleza, más que la nobleza, ¿no? Pobre porque ellos cosechaban, tenían buenas cosechas, pero verdaderamente no se veían las ganancias en la retribución a este pueblo. Y cansado de las injusticias porque nunca el rey le interesaba lo que sucediera con el pueblo, ¿no? Solamente le interesaba los lujos, estar bien, aparentar una monarquía fuerte con los demás. Bueno, miremos de dónde viene la crisis exactamente. Dice, durante el reinado de Luis XIV, desde 1643 hasta 1715, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Cuando hablamos de monarquía absolutista, estamos hablando del rey y solamente el poder del rey. Tenemos un consejero que comparte ese poder del rey, que va a ser el clero. Pues recordemos que el clero no tiene esa fuerza vital como lo tuvo en la Edad Media o en el sistema feudalista. ¿Por qué? Porque la gente de una forma en Europa dejó de pensar en el clero debido a la peste negra, a la peste bubónica y adicionalmente a las cruzadas y toda esa parte, porque de una forma u otra, digamos que la iglesia le dio como esa espalda a la población. Además hay otro movimiento importante que es el movimiento científico de ilustración, de renacimiento. Entonces la gente está debatiéndose entre la creencia en Dios y la creencia entre parte de lo científico, ¿no? Entonces como que esa fuerza vital de la iglesia no contribuye tanto a las decisiones del rey, ¿no? El poder del rey y la nobleza era la base del régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Se agravó por el mal gobierno del bisnieto, ¿cierto? Luis XV, que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI. Gobernante bien intencionada, pero de carácter débil, porque lo llamaban el buen Luis. ¿Qué sucede acá? Hay un movimiento a través de la ilustración, a través del renacimiento, del redescubrimiento del hombre, hay un movimiento de lujo que se desarrolla en esa época. Entonces, en vez de invertir, lo que hacían era darle privilegios de lujos a la nobleza y al mismo reinado. Gastaban más de lo que poseían y no invertían en los campesinos. Adicionalmente, más adelante van a apoyar independencias o países que no tenían nada que ver con Francia solamente por ganarse batallas o disputas con otras potencias, ¿cierto? Es el caso de que vamos a encontrar en Inglaterra, que va a perder una de las colonias más importantes gracias a Francia, que va a ser los Estados Unidos, ¿no? La independencia de los Estados Unidos. Bueno, miremos cómo mantenían ese sistema absolutista. Dice, el mantenimiento de este Estado absolutista demandaba mucho dinero, ya que existía un gran número de funcionarios. Era decir, que entre más funcionarios de la nobleza había,
Francia, en este caso, más de esos impuestos pagados por los campesinos se iban a las arcas de riqueza de esta nobleza. Entonces, si se iban a las arcas de riqueza, se decía que más o menos se le pagaba entre el 10%. Y si habían muchos funcionarios nobles, se decía que acaparaban mayores puestos de ministerios, de justicia, etcétera, etcétera, pues lógicamente el dinero nunca iba a llegar al rey y nunca, mucho menos iba a llegar al pueblo para el beneficio propio de ellos, ¿no? Entonces, el primer problema era que había mucha nobleza y pues verdaderamente esta nobleza no contribuía la cantidad de personas al fin específico de Francia. Bueno, era el gobierno que buscaba sus propios beneficios, es decir, que este gobierno tampoco buscaba los beneficios del rey. Él no buscaba los beneficios del rey. Entre ellos se buscaban sus propios beneficios para no perjudicarse esta estratificación social que era la clase de los nobles. Bueno, y como siempre lo que les decíamos, hay un movimiento de lujo, de extravagancia en esa época y era mantener la corte rodeada de lujos y tener un ejército permanente. Bueno, si están en una crisis económica, si tienen lujos, si hay muchos funcionarios, si el rey es débil de carácter, ¿para qué quieren mantener un ejército permanente? Porque van a tener una disputa con una potencia. Como les venía diciendo, la potencia que van a tener esa disputa va a ser con Inglaterra. ¿Por qué con Inglaterra? Porque van a ayudar a independizar una de las colonias. E Inglaterra tiene, ojo, tiene que reinventarse para no quedar en crisis, caer en crisis económica y por lo tanto tienen miedo, ojo, los franceses tienen miedo que los ingleses traspasen el Mar del Norte o el Canal de la Mancha y los ataquen directamente y ellos no tengan cómo respaldar o cómo lidiar esta guerra. Y invierten también en ejército, a pesar de que no tienen dinero, ¿no? Bueno, algunos ministros, miremos adelante, algunos ministros de Hacienda trataron de encontrar una solución a esta crisis, pero sus medidas solo complicaron más la situación. Los ministros de Hacienda son los mismos nobles. A pesar de un nuevo problema, se envió tropas a Norteamérica o América del Norte para defender sus posiciones territoriales ante el avance del gobierno inglés en la Guerra de los Estados Unidos, o conocida también como la independencia de los Estados Unidos. Consecuentemente, la monarquía se endeudó más. Es decir, que si va a apoyar una guerra y no tiene, pues tiene que sacar prestado. ¿Cuáles van a ser las propuestas o la solución a esto? Primero, los ministros que van a estar ahí para poderse desendeudar van a colocar una propuesta de aumentar un impuesto. Nuevamente, aumentar el tradicional impuesto. Los campesinos están muriendo de hambre, son pobres, tienen injusticias y quieren sacarle más dinero. Es algo irónico y quieren que sigan pagando impuestos. Pero esta nobleza también se le dice que tenía que dar el correspondiente diezmo o correspondiente tributo al rey. Para la nobleza tenían que dar ese 10% que siempre le pertenecían a ellos cuando los campesinos pagaban este impuesto. Y le dijeron, espere, a ustedes, si quieren, les retiramos el beneficio del 10% de este impuesto. Y al clero le vamos a retirar el beneficio del 10% de las ganancias de las guerras y los tributos que van a pagar los campesinos. O sea, les estaban quitando privilegios tanto a la nobleza como al clero. Entonces, si le quitaban privilegios, ellos decían, bueno, nosotros ya no vamos a recibir más riqueza, entonces se nos va a desocupar nuestras arcas y todo eso se va a ir para una guerra y lo primero que van a hacer es enfurecerse, ¿no? Contra esta medida. Dicen, no, la única forma es que aumenten los impuestos a los campesinos y a nosotros, olvídense, no nos van a quitar esos privilegios. Y empiezan, ¿cierto? Empiezan a discutir entre el clero, entre la nobleza, sobre sus privilegios. Esta discusión, Andrés ya nos había dicho, que era la famosa, conocida como la reunión de los famosos estados generales, ¿cierto? Que decíamos que esos estados generales fue la reunión donde dijeron, no más, queremos que le impongan ese impuesto, a nosotros no nos van a quitar esos privilegios. Bueno, adicionalmente a estos privilegios, habían tres clases sociales marcadas. Estas tres clases sociales marcadas
tenían una base de sistema feudalista. Aquí nosotros las vamos a ver, si ustedes la ven en la lectura, van a encontrar lo que es el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. El primer estado se dice que era la autoridad máxima, ¿cierto? Que era una monarquía absolutista, y es una monarquía acompañada parte del clero, pero recordemos que el clero no tiene tanta fuerza como en la Edad Media. Va a estar también lo que es el segundo estado, ¿cierto? Ese segundo estado va a estar conformado por toda la nobleza y toda la burocracia o los cargos burocráticos que van a tener la nobleza. Y el tercer estado no solamente, que es el estado total del pueblo completo, se conoce como tercer estado o estado llano, y va a estar conformado no solamente por los campesinos, por los artesanos, por los comerciantes, por los banqueros, por los mercaderes, por los siervos, y ellos van a tener una estratificación entre ese tercer estado según la capacidad también económica que ellos poseen, que son los que van a estar más involucrados en dicha revolución, ¿no? Bueno, ¿qué sucede después de que crean los famosos estados generales? Se dice que esta situación, tanto en el tercer estado, que es el estado llano, los banqueros, los comerciantes, ¿cierto? Y los mercaderes empiezan a generar entre ellos, que es parte también de la burguesía de ese tercer estado, empiezan entre ellos a hablar y decir que no es posible que el rey pueda cobrarles más impuestos bajo la nobleza, el carácter de la nobleza. Entonces, entre ellos median generar una revolución, ¿cierto? Y se desata una revolución el 14 de julio de 1789, donde se van en contra de la nobleza y lo que les habíamos contado anteriormente. Sucede que empiezan a quemar la cárcel de la Bastilla, ¿no? Cuando queman esta cárcel de la Bastilla, la gente siente temor, el rey siente temor, la nobleza siente temor, y este hecho de revolución en la ciudad, ¿cierto? En la capital, llega este rumor a el campo, ¿no? Ese campo, y muchos de esos campesinos o siervos que trabajaban a esa nobleza y que lo seguían explotando y explotando, van a generar una revuelta en el campo. Esa revuelta en el campo, nosotros más adelante la vamos a conocer como el Gran Miedo. ¿Por qué se conoce como el Gran Miedo? Se conoce porque el Gran Miedo se conoce porque muchos de esos siervos o de esos campesinos escuchan el rumor de que esos mercaderes, de que esos comerciantes se revolucionaron y que están liderando un proceso significativo para restaurar el poder al pueblo, para dar justicia verdaderamente, y queman, ojo, saquean, queman castillos de los nobles, queman cosechas, asesinan a nobles y demás, y esos nobles que estaban en el campo tienen que huir y refugiarse en la ciudad e ir y pedirle protección al rey, ¿cierto? Entonces es un rumor total, y este rumor total se conoce como el Gran Miedo, porque era una situación de tensión entre ese estado débil del buen Luis XVI y esa fuerza que estaba tomando toda la parte del tercer estado, ¿no? Bueno, después de que se revolucionan, sabemos que el buen Luis XVI va a pedir, ¿cierto?, asilo a muchas monarquías, entre ellas España. España les cierra las puertas. Va a pedir también asilo a Alemania. Alemania también les cierra las puertas. Le pide asilo también a Austria, parte del Imperio Austrohúngaro. También le va a cerrar las puertas, va a tener ciertas, digamos, mediaciones entre ellos, pero no del todo. Tienen miedo de que esto sea una epidemia que se pueda extender. Y definitivamente, el buen Luis XVI tiene que retirarse de su cargo y queda el poder a manos del pueblo, ¿cierto?, del tercer estado, pero también con ciertas condiciones de la nobleza, donde empiezan a negociar ciertas funciones del nuevo gobierno que quieren implementar y cómo quieren salir de esta crisis. Para ello, más adelante ustedes vieron ahí, se reúnen todos, ¿cierto?
y van a crear un estado importante que más adelante va a impactar cuando veamos el imperio, la segunda parte, que es el imperio napoleónico, los golpes de estado que se le dan a este estado recién fundado de Francia, que es la segunda parte que vamos a ver en la siguiente clase, y crean este movimiento conocido como la Asamblea General. Esta Asamblea General va a estar conformada por la nobleza que queda, ¿cierto? Y va a estar conformado por todos aquellos cargos de la burguesía, ¿cierto? Y algunos campesinos, donde van a salir muchos líderes, que ustedes lo vieron, por ejemplo, va a aparecer Robespierre, más adelante con su época del terror y todo lo demás, ¿cierto? Y esta Asamblea General va a buscar principios básicos para la población, para conformar para, digamos, recontribuirle a esta población esas injusticias que tenían. Primero, dentro de la Asamblea General se va a conformar algo que va a impactar más adelante a América Latina, que va a ser especialmente la provincia de Nueva Granada con Antonio Nariño, que va a ser lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que gracias a esa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, esta revolución, se genera el grito de independencia de 1810, ¿cierto? También va a ser una declaración oficial de la primera carta de manifestación de derechos humanos de todos los seres, incluido también los esclavos en esa época. Entonces, va a dar como esos pasos actualmente a los derechos internacionales y humanitarios que nosotros tenemos. Esa es una parte. La otra es que van a plantear 3 banderas importantes para Francia que siempre las va a llevar liderando y que parte de una de esas banderas va a compartir con esa potencia que ayudó a independizar de Inglaterra, que van a ser libertad. Entonces, va a plantear el símbolo de libertad para todos. Todos van a nacer libres, no van a ser esclavos, no van a ser esclavos desde su vientre, sino van a nacer libres. Otras condiciones es que las decisiones que de pronto haya tomado los haya llevado a que esa libertad se cohiba, ¿cierto? La libertad, la igualdad, todos somos iguales, no va a haber esa estratificación social y se dice que de pronto ese campesino que quiera ocupar otro cargo y que se esmere por ocupar ese otro cargo pueda llegar al poder, que sería como esa igualdad de principios. Y por último, ese liderazgo de fraternidad, que todos absolutamente estaban luchando por una causa y que todos eran hermanos, ¿no? Digamos que en ese contexto generalizado se desarrolla lo que fue la Revolución Francesa. Chicos, dudas, inquietudes que tengan. ¿Ninguna? Señora. Bueno, entonces, si tienen dudas a medida que vamos desarrollando el aplicativo, van preguntando para de una vez resolverlas, para que no se les quede pendiente para su valoración parcial. Entonces, vamos a bajar en su cuaderno, por favor, me van a escribir como título, ustedes ya vieron haber escrito segundo periodo, los que hicieron el resumen en su cuaderno, si no, escriben segundo periodo y escriben como título Revolución Francesa, ¿listo? Vamos a mirar el aplicativo. Listo. Aquí, el aplicativo. Entonces vamos a bajar. Acá voy a bajar con ustedes. Un momentico. Acá. Listo. Entonces, tenemos la primera actividad. Recordemos que ustedes lo van a trabajar bien sea en el cuaderno o lo pueden trabajar en archivo digital. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es identificar los hechos más importantes de color verde. Eso sí ya lo hacen a nivel personal. Muchos de esos hechos ya se los coloqué a ustedes en las manos, que fue una de las revoluciones más importantes, ¿cierto? Que hubo un gran miedo, que hubo una asamblea general, que hubo unos estados generales, ¿cierto? Que hubo 3 estados diferentes o 3 clases sociales diferentes, de cómo se llamó también, sí, Valentina, puedes imprimirlo y lo desarrollas en una hojita.
o lo puedes trabajar en el computador también. En este caso, cómo también se desarrolló el liderazgo de esa pequeña burguesía del tercer estado, cómo es que convencen al pueblo. También uno de los hechos importantes también es la quema de la cárcel de la Bastilla, como ese símbolo opresor, ¿cierto? Todos esos hechos ustedes lo pueden señalar en su lectura. Bueno, el segundo, dice, realiza una línea de tiempo con los acontecimientos más destacados, y nos colocan acá siglo XVII y siglo XVIII. Bueno, nosotros tenemos que remontarnos más al siglo XVII, en los años de 1600, y en el siglo, acá quedó, le faltó creo que una linecita, siglo XVIII. Entonces, vamos a trabajar el segundo punto. Yo les voy a ayudar con el segundo punto. La idea es que ustedes también me colaboren desde allá, desde casita, para desarrollar la línea de tiempo. ¿Listo? Para recordar esos hechos importantes y no perdernos en eso. Esa es la primera parte. Ustedes ya la vieron, ya la trabajan a través del documental. Entonces, es para formar bien la base para entrar ya al Imperio Napoleónico y las conquistas de Napoleón Bonaparte y los golpes de Estado en Francia. Bueno. Entonces, vamos a hacer la línea de tiempo. Yo la voy a trabajar acá, en mi tablero. Ustedes me van ayudando a realizarla. La idea es que la trabajemos en conjunto, no se vayan a quedar. Dudas, inquietudes que salgan en el momento, las podamos trabajar también. Bueno, entonces voy a ubicar mi computador para que ustedes puedan ver el tablero bien. Acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a trazar es mi línea de tiempo. Entonces, lo voy a trazar de forma vertical. Y lo primero que tengo que decir es que la mitad hay un antes y un después de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tengo la Revolución Francesa. Tenemos, de la Revolución Francesa se dice que se desarrolla el 14 ¿de qué? ¿De qué? De julio de 1789. Y se dice que acá estamos trabajando lo que es el siglo XVIII. Ok. Vamos a mirar antes del siglo XVIII qué sucedía. Entonces comenzamos. La primera fecha que nosotros teníamos en nuestra línea de tiempo era cuando verdaderamente empieza la crisis. Entonces, ¿cuándo empieza la crisis? Muy sencillo. Empieza en 1600, acá veíamos en 1643, ¿no? De 1643 hasta 1715 empieza esa crisis. Esa crisis empieza por el mal gobierno, ¿cierto?, de lo que es el reinado de Luis XIV. Entonces acá empieza Luis XIV con el mal gobierno. Ese mal gobierno está representado por gastos excesivos en la nobleza, ¿no? Bueno, tenemos ese mal gobierno. Después tenemos de ahí el otro líder que va a tener, que es el bisnieto, ¿cierto? De Luis XVI, de Luis XV, perdón, y XIV, que es Luis XV, que sigue nuevamente y lleva a imponer más impuestos y a generar una crisis, ¿no? Y por último, ya tenemos lo que es ya la Revolución Francesa de 1789, pero tenemos un reinado importante, que es el que hereda toda la